Victoria por 2 goles a 1 del Bilbao Athletic frente a la Morevieta en Lezama en un partido muy maduro por parte del equipo de Arambarri, por saber gestionar una inferioridad, por mostrar mucha riqueza táctica, en cualquier caso mostrar mucho crecimiento, mucha madurez y sobre todo mucha evolución de un filial que está mereciendo estar, ojalá, en el playoff de ascenso. Así que buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso una vez más para la cantera de Zama para analizar, una vez más un nuevo partido del Bilbao Athletic, en este caso por fin una victoria, veníamos de muchos y muchos empates. Incluso Bilbao Athletic estaba mereciendo ganar partidos y demás, pero bueno, tuvo que llegar ahora frente a la Morevieta en un partido que se fue 2-1 al descanso con una expulsión de Serierro al borde de ese descanso y luego pues aguantó esa ventaja en toda la segunda parte pues con un planteamiento defensivo que me pareció bastante interesante. Antes de ir a eso, pues bueno, empezaremos yendo con un orden más cronológico, pues con un equipo, insisto, en el caso del Bilbao Athletic, con mucha riqueza táctica. Me gustaron las variantes que mostró el equipo de Arambarri en salida a balón, en el juego posicional, cómo se iban variando las posiciones de los jugadores, porque había muchas alternativas, sobre todo lo más importante que es que cuando planteas ese tipo de esquemas, ese tipo de variantes es para potenciar los puntos fuertes de los jugadores y encontrar, por supuesto, las ventajas arriba y poder generar situaciones de peligro. Creo que hay dos variantes generales. Una es esta, las he hecho en pizarra para que os hagáis un poco la idea de lo que han sido las variantes. Una línea de tres con De Luis, Duñabeitia e Irurita en salida de balón, con Joaneco dando la amplitud por fuera, pero también apareciendo dentro, porque es un jugador que te permite fijar bien y atraer mucho por dentro para pues generar espacios a un jugador como por ejemplo Iker Varela. Y luego también te puede atacar profundidad adentro, ¿no? Pero es verdad que habitualmente estaba pegado a banda, lógicamente, porque es un jugador que te aporta mucha profundidad ahí, pero que también, pues muchas veces atacaba de fuera para adentro, aparecía adentro como una opción, bueno, simplemente como una alternativa más a ser un jugador imprevisible en ese sentido. Luego en el doble pivote Rego y Guere, que volvieron a jugar juntos, digamos, con Enyaulet un poco más suelto, cerca de Varela, que es un poco el que más quiero destacar hoy en cuanto a nivel posicional, porque jugó como un media punta más. O sea, era un jugador que es cierto es que partía en la izquierda como extremo izquierdo, pero aparecía mucho dentro y me parece muy interesante porque es un jugador que yo creo que está más cómodo jugando dentro. Porque creo que tiene la técnica suficiente para hacerlo, pero es verdad que jugando fuera también te aporta lo suyo. Pero en este caso, en el juego posicional de Bilbao Athletic le vemos mucho apareciendo dentro. Y yo creo que ante la ausencia de un jugador media punta como tal, porque no estaba Pello Canales, no estaba Ivonne Sánchez que está lesionado, entonces creo que Arambarri quiso suplir esa figura con la opción de Varela adentro, con Joaneco dando esa amplitud por fuera. Luego la barreta estaba pegada a banda y con Asirero fijando en los centrales. Esa era una de las variantes que se vio en Lezama hace pocos días y luego la otra fue esta, que es, pues muchas veces se hace lo de lateralizar un centrocampista, en este caso solía ser Guere Navarrena, a veces es Rego, pero normalmente es Guere, y luego, pues bueno, eso conlleva que le puedes dar, una vez más, la presencia entre líneas a Varela, Lete baja un poco su posición para estar en la base de la jugada y tener un 3+2 en la salida de balón, y esta vez sí, pues bueno, lo que hace es que Irurita se pone como lateral como tal, o más como un carrilero para generar situaciones de superioridad con Olavarrieta en banda derecha, y así que Soaneco aparece un poco más pegado a banda porque esa zona que a priori ocupaba Guerena Barrena, un poco compensada en esa zona izquierda, la ocupa más bien Iker Varela, pues jugando entre líneas, pero más escorado a la banda izquierda que a la derecha, que ahí se te la puede ocupar Olete o la Barreda, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco las variantes que más o menos se han visto durante el partido, que ha generado algunas situaciones o ocasiones de peligro que han acabado en disparos, sea a puerta pues en general, ocasiones en general que tuvo el Bilbao Athletic, ¿no? Por ejemplo, está girando de un lado a otro, fijaos que Joaneco está en ese carril interior, que es lo que os decía antes, que iba alternando, pues en este caso recibe para encarar una acción muy interesante de Joaneco porque fija bien, atrae a muchos jugadores, es verdad que luego dentro de área es una situación de, bueno, mucho balón a trompicones, pero lo que me interesa es cómo llegar ahí, ¿no? Que es encontrando una ventaja a Soaneco dentro, y en este caso era Varela el que fijaba fuera, y luego lo que pasa en esta acción es que Rego llega desde segunda línea y bueno, y dispara un poco a bocajarro y termina en disparo que termina en córner, ¿no? Luego, pues en esta acción, una vez más, Varela con esa, vamos a decir, libertad de caer fuera o caer dentro, en esta acción estaba fuera, se hace una acción individual de irse de un par de jugadores, se lo piensa un poco y cambia el juego al otro lado, que es lo que más me gusta de esto, ¿no? Y siempre os lo digo, el cambiar el juego constantemente para encontrar las ventajas al otro lado, y situación de 2-1 con Irurita o la Barrieta, que es lo que os decía antes. La acción
es un poco también muy a trompicones, pero lo interesante es cómo Irurita da la continuidad dentro, ¿no? Para, pues bueno, porque recoge ese rechace y luego termina en disparo de Irurita, ¿no? Pero ya veis que toda esa variante a nivel posicional, de ver a los jugadores con cierta libertad para ocupar bien los espacios, le da riqueza táctica y sobre todo un punto de ser un equipo imprevisible, ¿no? Ver a Joaneco caer fuera o dentro, a Varela fuera o dentro, a Irurita o a la Barreta en las bandas, ¿no? También alternar carriles, o sea, al final, si los jugadores ocupan bien los espacios y se hace de forma, vamos a decir, incisiva desde el punto de vista de dar continuidad a las acciones, pues bueno, se nota que el equipo ataca bien y sabe superar líneas con cierta facilidad y en este caso, pues bueno, sirvió para terminar ganando el partido. El primer gol fue en un córner que sucedió en esta acción que os pongo aquí. Fijaros que en esa salida de balón en concreto, Varela bajó un poco su posición, luego evidentemente se reincorporaba a una zona más común para él, que es, pues fijaros, ¿no? Cabe más como un interior, que es un poco lo que os decía, esa alternativa de que juegue más dentro, y el que da la amplitud más profundidad es Joaneco, que hace ese movimiento de fuera para adentro, que es lo que os explicaba antes, para atacar la profundidad, y es una pena porque la acción era muy buena para el centro. Es verdad que luego lo taponan, falta un poco de gente en área, pero es verdad que, bueno, es que el pase de Varela es muy profundo, y Joaneco, digamos que desborda muy rápido, pero para que veáis que con todas esas alternativas que antes os enseñaba, acciones de Varela pegado a la banda, y enseñando situaciones de uno para uno por fuera, esa acción se genera alternando los roles. Y eso es lo que más me gusta de este equipo, que los jugadores se adapten a los diferentes roles que se les pueda dar y además se generen situaciones de peligro con ello. No es que cambiando el esquema o cambiando esos roles el equipo funcione peor, no, es que todos se adaptan bien a ello y además, pues fijaros que termina ganando el partido. Esa acción de córner pues termina en gol de Ñautlete, a un buen centro de la Barreta que peina Duña Beitia, más o menos a la altura de... Bueno, más tirando al segundo palo, y ahí aparece Ñautlete tirándose al suelo para el primer gol del partido, ¿no? Luego el gol que recibe el Bilbao Athletic es una pena, porque es una situación en la que el Bilbao Athletic tiene un saque de banda en una altura baja, que sale muy bien de esa presión de la Amorebieta, porque con muy poquitos toques, fijaros, se genera una situación más o menos de 4 para 4 y evidentemente tienes ahí un jugador como Rego que te juega con un criterio espectacular, y es una pena porque es una pérdida de Duñabeitia en la que evidentemente la idea es buena porque atraes a un lado y luego juegas al otro porque estaba con ventaja Irurita. Es verdad que el pase no es del todo bueno porque no va bien dirigido, en general ahí la jugada individual por izquierda, el jugador de la Emereta, que creo que era Eric Pérez, y es una pena porque hay una falta de solvencia muy clara. Yo creo que hay mucha facilidad para esa acción individual, estando encimado por dos jugadores. Me pareció que estuvo muy blando el Bilbao Athletic en esa acción defensiva, y luego remata solo un ex de Lezama como es Íñigo Muñoz para empatar el partido. Una pena, sobre todo porque a nivel conceptual la acción no es mala. O sea, me parece que dentro de ese buen trabajo que está hablando con balón en el posicional del Bilbao Athletic, no está mal ejecutada la acción, pero claro, es verdad que una pérdida en una zona tan sensible como esa, pues bueno, te expones a ello, ¿no? Luego, antes del descanso, hay un penalti que provoca el Bilbao Athletic, que lo termina convirtiendo la Barreta, que es en esta acción. Es una recuperación relativamente alta de Duñabeitia, es decir, compensó un poco el error que había hecho en el gol, y luego le cae el balón a Hierro, que se la quiere, digamos, llevar, y le dan la mano al defensor de la Amorebieta, y luego la Barreta pues hace este gol, ¿no? Simplemente por enseñarlo, primero por darle un poco el mérito a Duñabeitia en ese salto y recuperarlo, y luego pues bueno, hablar un poco también de esa faceta del Bilbao Athletic que tiende mucho a recuperar arriba, se activa muy bien tras pérdida, y los centrales pues tienen un punto de agresividad en ese tipo de situaciones para recuperar. Simplemente por darle mérito al buen trabajo del Bilbao Athletic y de saber recomponerse a pesar de ese error, ¿no? Luego pues bueno, se va con 2-1 al descanso con una expulsión de Hierro que me parece... Hombre, pues un poco una expulsión muy tonta. Yo me pongo en la labor o en el papel de Alan Barry y pienso, buf, o sea, me haces un jugador y la verdad que me frustraría bastante. Pero me pareció muy inteligente la segunda parte que hizo el Bilbao Athletic. Primero, porque tuvo que hacer cambios, entraron Eneco Aguilar y entró Ibai Sanz para ser, digamos, la referencia arriba y hacer una línea de 4 con Eneco Aguilar de lateral izquierdo, moviéndose a Eneco porque estaba en lateral izquierdo al carril derecho, o sea, como extremo derecho, pero muchas veces haciendo una línea de 5 a nivel defensivo, y los que estaban en medio, digamos, eran Rego, Guere y Eñaut Lete, que
que eso se convertía en una especie de 5-3-1, pero claro, lo que pasaba es que como había un extremo muy alto, que es el que os mencionaba antes de la Moribeta, creo que era Pérez, Joanico muchas veces se convertía en otro lateral e Irurita se metía como un tercer central, ¿no? Entonces, ese trabajo sin balón me pareció un trabajo muy generoso, supongo que la captura de lo que fue más o menos la tendencia general del esquema del Bilbao Athletic en el partido, con ese 5-3-1 o 5-4-1, fijaros que Rego está cerquita de los centrales. Lo importante de esto, aparte de a nivel esquema, es sobre todo lo juntitas que estaban las líneas. Es verdad que fue muy arriesgado porque estar en un bloque bajo casi toda la segunda parte es muy muy arriesgado, pero lo que más me gusta de este equipo es lo generoso que estuvo a nivel de ayudas y todo. Es decir, que siempre había, digamos, compensaciones en los saltos o en los diferentes cambios de posición que te generaba la Morevieta en su juego posicional, y al final eso es lo que mantuvo, digamos, la ventaja del Bilbao Athletic. El hecho de que hubo un esfuerzo defensivo importante, porque estar 45 minutos, como quien dice, desde el balón supone un desgaste físico muy importante, pero digamos que a nivel solidaridad del equipo estuvo muy bien, las líneas estuvieron muy juntitas, y hay que decirlo también, el Amorebieta, he de decir que estuvo mal, digamos, para la ventaja que tuvo, creo que pudo circular mejor el balón, encontrar mejor ventajas, pero no hay que restarle mérito a lo que hizo el Bilbao Athletic en trabajo de líneas y demás, que es lo que os estoy explicando antes, o os lo estaba explicando ahora, y luego, hombre, una vez más, una semana más, Miguel Santos apareció también, pues para intervenir cuando tenía que intervenir. Yo me quedo, sin lugar a dudas, con esta parada que es espectacular. Es una acción de la segunda parte, en una de las pocas que yo creo que la Morevita tuvo, vamos a decir, claras para terminar empatando el partido, porque tuvo ciertos acercamientos, pero un poco tímidos, y esta es de las pocas que pilla un poco desordenado al Bilbao Athletic, y me parece espectacular. ¿Cómo reacciona aquí? Fijaros en este balón dividido, que va un poco alto botando, después del disparo del jugador de la Morevita. Fijaros qué salto más acrobático y más extraño, pero que le sirve para bloquear. Bueno, es un portero espectacular a nivel de reflejos, lo hemos hablado mil veces en este canal. Semana tras semana no para salvar el equipo, y pido la chuleta de un dato que coge de Y Scout: 1,67 de goles esperados en contra, es decir, ha evitado cerca de 2 goles a través de sus paradas. Fueron pocas, pero esas 3 paradas, creo que fueron 3, me parecieron bastante claras y de mucho mérito para un portero que, insisto, no para de crecer, al igual que el Bilbao Athletic, que constantemente, insisto, está creciendo semana tras semana, afrontando partidos de escenarios muy diferentes, pero todos ellos, insisto, pues con mucha madurez, con inferioridades, con mucha riqueza táctica con balón. Bueno, de verdad, a mí me parece que es un equipo que, pase lo que pase, hacienda o no hacienda, esté en playoff, no esté en playoff, se mantenga. Es un equipo que ha ido claramente de menos a más, y con mucho mérito a lo que está haciendo Arambarri y su cuerpo técnico, y cómo los jugadores están creciendo a través de esa idea de juego. Por destacar un dato rápido antes de terminar, me pareció muy llamativo que Rego y Guere, ya sabéis que es una doble pivote que me encanta, pues fallaron muy poquitos pases. Rego solo falló 3 pases, hizo 33 y hizo 30 buenos, y Guere, mirando la chuleta, hizo 34 y solo falló 2. Hizo 32-74 pases acertados. Es increíble, porque este centro del campo es espectacular en todos los sentidos, con y sin balón. Y Guere, que ahora estamos hablando a nivel de faceta de distribución, bueno, es que la intensidad que plasmó en el equipo fue espectacular. Es que estuvo en todos lados, con presiones agresivas, un jugador que se amolda muy bien a lo que demanda el primer equipo. Para mí es pretemporada casi fijo para el primer equipo, e insisto en la idea de que es un centro del campo que, bueno, es que te da un dominio, aunque estés en inferioridad, que es espectacular, porque son generosos, son físicos, son de ritmos altos, además creo que son, a pesar de que Guerra igual puede ser menos técnico que Rego, es un jugador que, fijaros, solo te ha fallado 2 pases en el partido, y es un jugador que, bueno, ya os digo, su actividad con y sin balón me parece muy interesante, muy intensos, muy activos los dos, y fijaros que fueron también de los responsables de que el Bilbao Athletic se llevase la victoria el pasado fin de semana. Nada más por mi parte, felicitar al Bilbao Athletic, son 5 partidos sin perder, insisto, una pena que sean 4 empates, porque creo que el trabajo está mereciendo más, pero lo importante es el crecimiento y ver a los jugadores crecer a nivel de rendimiento y sobre todo mostrar lo que son capaces. Nada más por mi parte, espero que os haya gustado, os invito a apoyar, a comentar y ese tipo de cosas, y espero que nos veamos en la próxima. ¡Agur!